¿Cómo están, hermanos y hermanas? Estamos aquí nuevamente por la gracia del Señor en este día miércoles 5 de febrero, dándoles la bienvenida a todos a otro estudio más de la lección de escuela sabática. Donde quiera se encuentren, como siempre les deseo muchas bendiciones de parte de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Permítame compartirles el versículo de memoria para hoy. Se encuentra en Hebreos 3, verso 12 y dice: Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Así el apóstol Pablo advertía al pueblo de Dios de no apartarse del Señor, dando esa cabida a la incredulidad. Y yo creo que también nosotros necesitamos estar vigilantes de esto, de no apartarnos del Dios vivo. Será una magnífica joya, como decimos, la que guardaremos en el cofre de nuestra memoria al tener este versículo allí guardadito. Aprendámoslo. Hebreos 3:12 dice: Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Dios bendiga a todos aquellos que se aprendan este versículo de la palabra de Dios. Y ahora, una vez más, le coloco en la pantalla las maneras de cómo usted puede aportar para que este ministerio siga proclamando la verdad presente las 24 horas del día, los 7 días de la semana, por televisión y radio, en esos 4 canales que están rentados en 4 grandes ciudades de aquí de los Estados Unidos y que predican 24/7, como son el canal 52.7 de Dallas, 57.10 de Houston, 51.3 de San Antonio y el 19.7 de la capital del estado, Austin, más la radio, la frecuencia 990M, que proclama la verdad presente también las 24 horas en Dallas, Texas y sus alrededores. Gracias a los que hacen posible con los diezmos que esto se siga haciendo, porque representa $54,000 al mes de inversión en la obra del Señor, en el evangelismo. Aquellos que deseen ayudarnos, aquí está en la pantalla las maneras de cómo hacer llegar esos diezmos, ofrendas y donaciones especiales. Con las ofrendas vamos atendiendo a los enfermos gratuitamente en el centro de estilo de vida que llegan cada mes para internarse por 15 días y ser capacitados, entrenados en la práctica de las 8 leyes de la salud. Muchas gracias a los que este día nos ayuden desde cualquier país del mundo. Ahí está el número de teléfono en pantalla: 214-881-4029 o WhatsApp +1 214-881-4029. Agradezco a todos aquellos que se unan a nosotros este día. También quiero aprovechar para decirle a los televidentes del canal 51.3 de San Antonio, Texas, que vengan con nosotros y nos reunamos este sábado allí, en la congregación que tenemos en la calle Gibner. Para ser más específico, estamos ubicados en el 16,320 Gibner Road, San Antonio, Texas 78248. En el segundo nivel de este templo, ahí en una suite, rentamos los miembros de la Iglesia Advenimiento de San Antonio, que es una iglesia en formación, pequeña, pero que cuando usted quiere adorar a Dios en espíritu y en verdad, o cuando usted está buscando la verdad, este es un buen lugar. Así que le invitamos, una vez más, 16,320 Gibner Road, San Antonio, Texas 78248. Ahí estaré este sábado predicando a los hermanos. Venga con nosotros, amable televidente. Mire, esta iglesia o este edificio está entre el Highway 1604 y la Military Road, sobre la calle Gibner. Ahí está este templo y ahí en el segundo piso nos reunimos. Qué gusto me daría saludarle a usted, amable televidente de ahí de San Antonio, y que no ha venido a visitarnos. Y si ya vino a visitarnos en otra ocasión, venga otra vez, le esperamos. Gocémonos este sábado en la verdad presente. ¿Sabe qué temas de verdad presente escasean en los púlpitos? Pero su servidor le va a compartir un tema de verdad presente. Así que venga, no se lo pierda. Será más que bendecido. Juntémonos con el pueblo de Dios este sábado
desde las 9 de la mañana en adelante. Va a comenzar lo que es el servicio de alabanza, luego lo que es el desarrollo de este estudio de la lección de escuela sabática en su resumen, y luego su servidor a eso a las 10:45 estará presentando el mensaje de Dios para su vida. Le esperamos. Y ahora mi hermano Noel Reyes nuevamente está por la plataforma Zoom desde San Antonio, Texas, listo para unirse conmigo y estudiar la lección para todos ustedes. Hermano Noel, bienvenido. Muchas gracias, pastor. Estamos felices ya porque ya estamos en la mitad de semana, miércoles, y le damos gracias a Dios siempre por estar con nosotros, por habernos guiado hasta este momento. Y pues es un privilegio estudiar y compartir la palabra de Dios. Y pues no se les olvide que hagan la suscripción y también póngale el dedito de like y también compartan estas lecciones para que otros también puedan ser bendecidos como nosotros somos bendecidos. Vamos ahora a postrarnos para tener la oración. Nuestro amado Padre que estás en los cielos, venimos delante de ti, oh Dios, en agradecimiento por el sacrificio que tú hiciste por cada uno de nosotros. Te damos gracias, nuestro Dios, porque tú viniste a este mundo pequeño, oh Dios, este mundo que en la gran esfera de la universo, pues es nada, es un átomo, podemos decir, en la vasta universo. Pero te damos gracias, Señor, porque tú bajaste a este mundo para dar tu vida por cada uno de nosotros. Y por eso estamos agradecidos, oh Dios, contigo, por esa gran salvación que tú nos has ofrecido. Suplicándote, Señor, que la presencia de tu Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros al escuchar este repaso de la lección, que pueda, Señor, ayudarnos para acercarnos más a ti. Porque te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Aquella noche cuando Nicodemo llegó para entrevistarse con Jesús, no solo supo la obra que el Espíritu Santo hace en la persona para que nazca de nuevo. Es decir, Nicodemo vio de que el nacimiento del que Cristo le hablaba era un nacimiento obrado por el Espíritu Santo. Pero no supo solo eso, sino que también supo de la obra que Jesús venía a hacer a este mundo. Nicodemo supo acerca del plan de redención. Supo de que Jesús era el Mesías. Oh, mis hermanos, ¿cómo ilustró esto el Señor a Nicodemo para que lo entendiera? El autor de la lección le pone al estudio de hoy una ilustración familiar y tenía que ver, hermanos, con hacerle saber a Nicodemo cómo Cristo sería crucificado. Hermano Noel, ¿cómo ilustró Jesús su crucifixión que pronto ocurriría? Vamos a leer ahora en el Evangelio según Juan, capítulo 3, los versículos 14 y 15. Y nos dice la palabra de Dios: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En este pasaje, queridos hermanos, si nosotros nos acordamos en ese pasaje en el libro de Números, que nos habla que los israelitas, ellos estaban andando a camino hacia Edom. Y pues ahí empezaron a hablar contra Moisés y Dios. Ellos estaban quejando que no teníamos pan, no teníamos agua. Entonces, pues nosotros sabemos que Dios envió entre el pueblo serpientes ardientes, pero en sí fue que la protección de Dios se había
retirado del pueblo. Y cuando ellos reconocieron que hicieron mal en hablar en contra de Dios y Moisés, Dios le dijo a Moisés que hiciera una serpiente de bronce para si cuando una serpiente los mordía, si miraban a la serpiente de bronce, vivirían. Así que, pues, Nicodemo sabía esto y esto ya seguía continuando, aclarando la misión de Cristo en esta tierra. Interesante, hermanos, como desde tiempos antiguos se prefiguraba el sacrificio de nuestro Señor y cómo el ser humano debía ser salvado solamente por fe. Por eso dice la Escritura que Jesús, aquellos días, aquel día que iba con los discípulos rumbo a Emaús y se les dio a conocer, dice que les enseñó por toda la Escritura lo que de él decían. Empezando desde Moisés, dice, y por todos los profetas, les enseñó lo que las Escrituras decían acerca de él. ¿Y cómo no iba a ser esto así? Si miren allí en Números, como dijo mi hermano, se prefiguraba inclusive su sufrimiento. Es decir, ya en Números, en el libro de Números, ya podía el israelita saber cómo es que se podría salvar. Y era solamente por fe. En la medida en que creyeran que mirando aquella serpiente de bronce, ellos iban a ser salvados de la muerte, así también, hermanos, Cristo mismo. En la medida en que nosotros creamos en Él, en la medida en que nosotros lo miremos a Él como nuestra única y suficiente esperanza, nosotros también podremos ser salvos. De manera que Jesús ilustró su crucifixión a Nicodemo de una manera anticipada, tomando en cuenta lo que desde los días de Moisés se había enseñado. Todo es en la medida en que Cristo fue exaltado, que el ser humano lo haya recibido, lo haya creído, lo haya aceptado, que la salvación es posible. Hermanos, Cristo fue levantado efectivamente como la serpiente fue levantada allá en el desierto. Cristo fue levantado en una cruz, pero esta vez lo hizo por ti y por mí, porque de esa manera Él quería salvarnos del veneno que Satanás había puesto en nosotros como la serpiente antigua. Gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor, como dijo Pablo, que se ofreció a sí mismo para venir a morir por nosotros, para ser crucificado y ser levantado en la cruz, así como la serpiente de bronce fue levantada en el desierto. Y de esa manera usted y yo ahora podemos tener vida eterna. Gloria a Dios por esto. El don de profecía se va a unir a esto para explicarnos un poco más sobre lo que Nicodemo pudo entender cuando Cristo le relató esa experiencia que tuvo el pueblo de Israel allá en el desierto. ¿Qué dice el don profético, hermano? Ahí en el deseado de todas las gentes, en la página 146, se nos dice, citando los versículos que acabamos de leer, que este era terreno familiar para Nicodemo. El símbolo de la serpiente alzada le aclaró la misión del Salvador. Cuando el pueblo de Israel estaba muriendo por las mordiduras de las serpientes ardientes, Dios indicó a Moisés que hiciese una serpiente de bronce y colocase en alto en medio de la congregación. Luego se pregonó por todo el campamento que todos los que mirasen a la serpiente vivirían. El pueblo sabía muy bien que en sí misma la serpiente no tenía poder de ayudarle. Era un símbolo de Cristo. Así como la imagen de la serpiente destructora fue alzada para sanar al pueblo, un ser en semejanza de carne de pecado, según Romanos 8:3,
iba a ser el redentor de la humanidad. Muchos de los israelitas consideraban que el ceremonial de los sacrificios tenía virtud en sí mismo para libertarlos del pecado. Dios deseaba enseñarles que no tenía más valor que la serpiente de bronce. Debía dirigir su atención al Salvador, ya fuese para curar sus heridas o perdonar sus pecados. No podían hacer nada por sí mismos, sino manifestar su fe en el don de Dios. Habían de mirar y vivir. Y eso, queridos hermanos, es lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros hoy tenemos que mirar a Jesús. Nosotros no podemos seguir viviendo una vida en este mundo tan malo, lleno de pecado, sin tener a Jesús al frente de nosotros. Y es muy importante saber, como dice este pasaje, que solo era un símbolo de Cristo. Pero lo que solía pasar con los fariseos es que ellos hacían de eso como eso lo que iba a marcar la diferencia. Y ahí teniendo a Jesús mismo con ellos, lo despreciaron y no lo aceptaron. Así que, queridos hermanos, para nosotros poder vivir en este mundo, para nosotros poder seguir adelante, eh, tenemos que separarnos de lo que nos está mordiendo en este mundo. Nosotros tenemos que separarnos del pecado. El pecado no puede estar viviendo nosotros. Nosotros no podemos jugar con las cosas del enemigo porque nosotros nos vamos a quemar. No sé si algunos de ustedes han sido mordidos por una serpiente. Gracias a Dios no me ha pasado a mí, pero yo me imagino que es un dolor muy fuerte. Es un dolor muy fuerte. Y para nosotros poder ser sanado de una mordida de serpiente, si no hay un antídoto, entonces, pues podemos morir. Pero aquí, si los israelitas demostraban fe en este símbolo que fue levantado delante de ellos, que si lo picaban una serpiente no morirían, ¿cuánto más nosotros no vamos a morir si nosotros seguimos a Cristo? Si nosotros seguimos a Cristo a donde quiera que nos lleve, nosotros, queridos hermanos, vamos a tener un cerco de protección, porque a medida que nosotros nos apartamos de Cristo, entonces se nos va ese cerco de protección, porque anterior de esto, ellos no le picaban la serpiente, los escorpiones y esas cosas, porque ellos tenían la protección de Dios. Pero cuando nosotros, por voluntad de nosotros, nos apartamos de Jesús, entonces nosotros peligramos. Así que, queridos hermanos, les insto a nunca soltarnos de la mano de Jesús, a siempre mirar hacia arriba, a ese Salvador que vino a este mundo a salvarte a ti y a mí. Pero a pesar de esa provisión que hubo en el desierto, algunos morían, hermano Noel. ¿Por qué sería? ¿Por qué morían algunos a pesar de aquella hermosa provisión que Dios les había dado? Si nosotros leemos en Primera de Corintios capítulo 10, versículo 9, y si el pastor me puede ayudar con Hebreos 3:12, en Primera de Corintios 10, capítulo 10, versículo 9, dice, ni tentemos a Cristo, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Es increíble que la provisión que estaba haciendo Dios con su pueblo era algo sencillo. ¿Cómo puede ser que yo mirando una serpiente de bronce voy a ser sanado? Y entonces como habían personas, individuos que tenían esa incredulidad. ¿Cómo puede ser? Mira, queridos hermanos, la lógica de nuestro Dios no es la lógica de nosotros. Si nosotros nos acordamos de Naamán, también él estaba dudando. ¿Cómo puede ser que yo metiéndome en el agua
yo pueda ser sanado. Y es más, ¿por qué me está mandando esta agua? Esta agua está bien sucia, está feo. ¿Cómo puede ser eso? Gracias a Dios que Él pues hizo la decisión de hacerlo eventualmente, ¿no? Cuando se les dio consejos, ¿no? Que hay que hacerlo, hay que seguir adelante. Pero habían el pueblo de Israel, que ellos dijeron, no creemos y no lo vamos a hacer. Y ya vemos que murieron. Ahora, escuchen lo que dice Hebreos 3:12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Aquí nosotros vemos que es la incredulidad la causa de que algunos murieron en el desierto. Y somos exhortados por parte del apóstol a que cuidemos de no tener una raíz de incredulidad, porque nos podría también apartar del Dios vivo. Claramente dice acá, miren hermanos, que no hay en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Yo creo, hermanos, que si algunos se perdieron, algunos tristemente murieron por ser incrédulos, faltos de fe, debería eso de llevarnos a nosotros a la reflexión sobre la importancia de confiar plenamente en el Señor, de tener la fe en Él, porque eso, hermanos, nos garantiza de que seremos salvos. ¿De dónde profecía, como dice en Patriarcas y Profetas, hermanos, página 459? Sí, nos dice que muchos de los israelitas no vieron ayuda en el remedio que el cielo había designado. Por todas partes los rodeaban los muertos y moribundos y sabían que sin la ayuda divina su propia suerte estaba sellada. Pero continuaban lamentándose y quejándose de sus heridas, de sus dolores, de su muerte segura, hasta que sus fuerzas se agotaron, hasta que los ojos se les pusieron vidriosos, cuando podían haber sido curados instantáneamente. Wow. Este pasaje es tremendo, es tremendo, porque la verdad que cuando nosotros ponemos muchos peros en cosas que nosotros sabemos que deberíamos de hacer, entonces las cosas no salen bien. Hay que tener fe. A veces los métodos, muchas veces los métodos de Dios no van de acuerdo a lo que nosotros pensamos que se debe de hacer. Y es interesante esta parte que dice hasta que los ojos se les pusieron vidriosos. Sabe que, queridos hermanos, para una persona que ha tenido un derrame cerebral, a veces una de las síntomas, entre otras cosas, es que la visión se le pone vidrioso. Pues imagínate que la mente de ellos estaban tan nublados, tan afectados por esas dudas que ellos tenían, que ya pues prácticamente no veían las cosas claras, no veían las cosas como aquí, pues era algo sencillo, podemos decir, pero ellos le ponían muchos peros, o sea, muchas quejas. ¿Por qué vamos a hacer ello? Y ya vemos los resultados. Así que, queridos hermanos, es muy importante que nosotros obedezcamos a Dios. Dios nos dice en su palabra, aquí es lo que debemos de hacer. Hagámoslo por fe, porque el Señor sabe más que nosotros lo que es mejor para nosotros. Nosotros hemos estado en esta tierra no muchos años. ¿Cómo podemos nosotros pretender a dudar en un Dios que no tiene principio, que es grande, que es alto, que es sublime? Y nosotros que no estamos en esta tierra mucho tiempo, pues muchos peros y muchas quejas. Confiemos en Dios, queridos hermanos, y Dios siempre sabe lo que Él está haciendo y como dijimos anteriormente, Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros.
Amén. Entonces, mis hermanos, si queremos ser salvos, ¿dónde debemos mirar? El libro de Hebreos, en el capítulo 6, 19 y 20, nos dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote, para siempre, según el orden de Melquisedec. Si queremos ser salvos, ¿hacia dónde debemos mirar? Pues ni más ni menos que al santuario celestial. Allí, ahí donde está nuestra firme ancla, donde podemos estar seguros y firmes, ahí donde Cristo ha entrado para ser nuestro sumo sacerdote. Hacia allí debemos mirar si queremos ser salvos. ¿Cómo va a cerrar el don de profecía esto, hermano? Por favor. Nos dice, siguiendo en Patriarcas y Profetas, la página 457 y 458, nos dice, los efectos fatales del pecado pueden eliminarse tan solo mediante lo provisto por Dios. Los israelitas salvaban su vida mirando la serpiente levantada en el desierto. Aquella mirada implicaba fe. Vivían porque creían la palabra de Dios y confiaban en los medios provistos para su restablecimiento. Así también puede el pecador mirar a Cristo y vivir. Recibe el perdón por medio de la fe en el sacrificio expiatorio. Cristo tiene poder y virtud en sí para curar al pecador arrepentido. Así que, queridos hermanos, el texto que acabamos de leer y esta cita resalta la seguridad y la firmeza de la esperanza que los creyentes tienen en Jesucristo. La metáfora del ancla del alma significa que nuestra esperanza en Cristo es segura e inmutable, proporcionando estabilidad en medio de los desafíos de la vida. La frase entra dentro del velo se refiere a Jesús entrando al lugar santísimo en el santuario celestial donde él ministra en nombre de los creyentes como nuestro sumo sacerdote. Así que nosotros le damos gracias a nuestro Dios porque Él es el ancla del alma de nosotros. Él es el que tiene, o sea, ha provisto todo para nosotros. Es de nosotros aceptarlo y aceptarlo por fe. Y así, en la lección de hoy, nosotros vemos el mensaje que Nicodemo recibió aquella noche, que fue un mensaje de redención, que fue un mensaje de una revelación del sacrificio que Jesús haría en la cruz. Nicodemo estaba familiarizado con lo que él le había relatado de la serpiente de bronce que fue levantada en el desierto y sabía muy bien lo que Jesús le estaba diciendo. Ah, hermanos, cómo Jesús con su muerte vino a ser para nosotros el sustituto, el que nos da otra oportunidad de vida, el que nos permite ser salvos. Hermanos y hermanas, necesitamos amar a Cristo y estar tomados de su mano y buscarle de corazón, porque somos suyos, a Él le pertenecemos. Él nos ha comprado con su preciosa sangre y Él quiere que estemos bien. Por eso nos manda estos estudios para que nos pongamos a cuentas con Él y para que abandonemos el pecado y completamente nos rindamos a Él. Que Dios nos ayude para poder ser salvos y mirar correctamente donde tiene que ser, porque la mirada debe ser solo en Cristo. Claramente la palabra de Dios dice que Él es el ancla segura del alma y allí es donde debemos nosotros estar bien firmes. Gracias a Dios por su palabra. Vamos a orar para que nos ayude el Señor a aplicarla en nuestra vida y estar preparados
para su segunda venida. Oramos. Amén. Amante Padre que esté en el cielo, le agradecemos, Señor, por la oportunidad que nos da de poder entender cómo es que usted nos ha salvado. No cabe duda que su sacrificio ha sido grande, ser elevado en la cruz. Y desde allí, usted derramar su sangre, dar su vida, ha representado la única esperanza para la raza humana. Le damos gracias por su gran sacrificio y ayúdenos a mirarle siempre, a no quitar la vista de usted y a perseverar siempre tomado de su mano, a mirar constantemente a usted como el ancla segura. Es lo que necesitamos. Le rogamos que esto sea así y que nuestra fe, nuestra creencia, nuestra esperanza permanezcan solamente en usted. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.